ABC del mundo. 9:38 de la mañana y hoy en nuestro ABC del mundo nos vamos a ocupar de Corea del Norte, cómo llegó a aislarse en tantos aspectos y de una manera tan extrema. Para hablar de este caso tenemos en línea telefónica a Dylan Pereira, quien es licenciado en estudios liberales, especializado en Derecho Internacional, así como también analista político. Dylan, es un gusto conversar contigo, bienvenido a Zona Éxitos. Un placer conversar con ustedes y gracias a toda la audiencia por sintonizarnos a esta hora. ¿Por qué Corea del Norte llega a tener ese nivel de control absoluto hasta en los aspectos más mínimos de la cotidianidad, tanto que terminan siendo un país que está aislado del resto del mundo, incluso de sus países vecinos? Así es, en efecto, a Corea del Norte se le considera muchas veces un estado paria, ¿no? Absolutamente aislado del resto del sistema internacional. No podemos dejar a un lado el hecho que Corea del Norte es el último reducto de la Guerra Fría. Realmente la península coreana había tenido un control significativo e influencia absoluta del gobierno de Japón, del reino de Japón, antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría tuvo su primer bastión en precisamente la península coreana, quedando el norte destinado a los soviéticos, a la influencia del comunismo en el frente oriental del planeta, y el sur pues con la presencia militar, política, económica de los Estados Unidos. Esta confrontación, que está dividida y sigue en efecto dividida por el paralelo 38, es la gran reflejo de esa bipolaridad que marcó toda la Guerra Fría y que en el caso de Corea del Sur, pues con el apoyo de Estados Unidos, algunos socios europeos, logró un desarrollo tecnológico extraordinario. En el caso de Corea del Norte, con el apoyo de una ideología pues marcada con esa filosofía Hunchep de absoluta autonomía en lo militar, en lo político y mucho sincretismo en todo lo relacionado a la figura del líder norcoreano, pues estuvo basado en un modelo de producción mucho más estatista y con una situación de vulnerabilidad socioeconómica que se ha sido revelada a lo largo de los años. Y en efecto esto ha conllevado ante la absoluta falta de respeto a los derechos humanos, ante la absoluta falta del Estado de Derecho y la falta absoluta del compromiso dentro del derecho internacional, a un aislamiento cuasi absoluto por parte de Pyongyang al resto de las naciones, con algunos apoyos puntuales, particularmente de China o Rusia. Pero además absolutamente anacrónico. Sí, además que en el caso hay un tema ideológico, cultural, étnico, cuasi religioso involucrado, que es precisamente la figura del gran líder. Kim Il-sung, el abuelo del actual líder norcoreano Kim Jong-un, pues fue el que instauró esta especie de dinastía Kim que ha gobernado con un aspecto casi espiritual a la nación norcoreana. Se le rinde tributo a los líderes de Corea del Norte, de la población, obligatoriamente dentro de su sistema educativo y social, basado en una figura incluso casi una poética, ¿no? En cierto aspecto, pero lo cierto es que se ha traducido en unas condiciones de vida absolutamente vulnerables para la población del norte. Hemos visto cómo a lo largo de las décadas se ha disminuido la capacidad del gobierno de Corea del Norte para cubrir las necesidades de su sociedad. Hasta los años 70, 80, la realidad era un poco distinta, porque tenía un subsidio permanente de Moscú en época de la Unión Soviética y un apoyo permanente de China en términos militares y económicos, pero este apoyo ante la apertura de la China hacia el mundo capitalista en términos económicos y la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética, pues Pyongyang se vio prácticamente aislada, pasó periodos de profunda hambruna, y esto preservando un sistema totalitarista que es absolutamente anacrónico a los estándares internacionales de democracia y derechos humanos al que está apuntando el sistema multilateral. Dylan Pereira, nuestro invitado, licenciado en estudios liberales. Pero si bien podemos tener naciones aisladas, como por ejemplo Cuba, los cubanos tienen acceso a Twitter mediante mensajes de texto y hacen lo imposible por ver la televisión internacional por algo que llaman ellos el paquete, que son como, creo que son unos pendrive que alguien descarga y alguien les manda por algún lado. Pero en este caso es no saber qué está pasando en el mundo. ¿Cuáles son esas condiciones que hacen que ellos no hayan podido ni siquiera verse tentados a abrir la ventana y ver qué está pasando más allá o qué está pasando al frente, ni siquiera más allá? Referencias o puntos de comparación. Sí, es muy interesante porque
Corea del Norte, cuando termina la guerra de Corea, que debemos recordar que fue una de las guerras más cruentas en el marco de esta Guerra Fría, duró más de 3 años y más de 3 millones de personas fallecieron en esta circunstancia, porque era un enfrentamiento en el terreno de las grandes superpotencias internacionales. Cuando se logra el armisticio del paralelo 38, que es en efecto hoy en día Corea del Norte y Corea del Sur siguen técnicamente en guerra. Nunca hubo un tratado de paz entre ambas naciones. Todo el status quo que se preserva en torno a este armisticio. Pero en las primeras décadas de los años 60, de los años 70, la propaganda de Pyongyang se centraba en mostrar al norte como la nación más rica y próspera respecto al sur. De hecho, en efecto, antes de la guerra de Corea, la mayor parte de las inversiones de industrias y desarrollo comercial se concentraba en el norte. Las tierras son más fértiles y hay unas ciertas condiciones culturales que estaban propicias para un mayor desarrollo económico. Pero posteriormente, con esta influencia de un modelo fallido, como es el modelo soviético comunista en el norte, pues se vieron las grandes fisuras, y tras el fin de los subsidios de apoyos como Moscú y China, se vio claramente las fallas de este sistema, mientras que el sur logró ser un milagro económico y tecnológico. Ahora, en esta primera faceta, el norte en los años 70 se concentraba incluso en atraer personas del sur a que se mudasen al lado norte del paralelo 38 bajo una promesa de vida próspera y felicidad perpetua. Sin embargo, esto pues se ha decaído, y lo único que hemos visto es como a lo largo de las últimas décadas cientos de personas intentan huir y cruzar hacia el sur, y sobre todo cruzar hacia China para poder ingresar a otros países. Pero el régimen norcoreano ha logrado mantener un hermetismo absoluto en su desarrollo. El aislamiento en términos de acceso de vuelos comerciales es prácticamente total. El acceso a Corea del Norte se restringe a todas aquellas personas que solamente el régimen permita su acceso, además de un control total en cuanto se ingresa a las fronteras del país y a lo largo de la estadía en el país. El acceso a las telecomunicaciones es altamente restringido por parte de las autoridades norcoreanas. Solo existe un canal de televisión a través del cual incluso el resto del mundo logra enterarse de cuál es la agenda política y militar del líder norcoreano. Pyongyang ha logrado mantener sus fronteras en un aislamiento militar fortificado totalmente, con el apoyo además y la complicidad de Rusia y China, esto hay que decirlo, y esto mantiene esta sociedad inmersa en una situación de profunda vulnerabilidad ante un régimen que controla cada uno de todos los aspectos de la vida. Hannah Arendt lo decía en su libro, tras presenciar los juicios a Eichmann en los tribunales de Nuremberg, de cómo el totalitarismo busca justamente perpetuar el control en cada uno de los aspectos más mínimos de la vida, y esto Corea del Norte lo sigue siendo. De hecho, es muy sorprendente cómo, pese a todas estas condiciones, Corea del Norte, que en los años 70, los años 80 intentaba tener una presencia internacional fuerte, de hecho hoy en día todavía sobreviven algunas embajadas en Pyongyang. España tiene embajada en Pyongyang, y esto es algo que sorprende ante los estándares europeos de derechos humanos. Ahora, Dylan, ya para despedir, en las últimas semanas o meses es común, revisando prensa internacional, leer titulares que hablan sobre el aumento de tensiones entre Estados Unidos y maniobras que se están dando en el mar de Corea, incluso China acusando a los Estados Unidos de provocar esas tensiones en la península de Corea. ¿Cuál es el escenario y cuál es el verdadero poder que tendría Corea del Norte? ¿Es una potencia nuclear de la que hay que estar atento, o más bien tiene que ver con esa alianza tan estrecha entre Rusia y China a la que has hecho referencia? Absolutamente se involucra la variable nuclear, porque luego de Hiroshima y Nagasaki, en Japón, el mundo se dio cuenta que las armas nucleares no solamente eran una ventaja estratégica en la guerra, sino un seguro de vida para los regímenes políticos. El padre del actual líder Kim Jong-un, Kim Il-sung, en su momento se dio cuenta e insistió permanentemente a China en la cooperación tecnológica y militar para poder hacerse con la bomba atómica, porque comprendía que situaciones como la vivida en Irak con Saddam Hussein, si Saddam Hussein hubiese tenido armas de destrucción masiva, no hubiese caído su régimen. Lo mismo en Libia con al-Qaddafi. Y esto es lo que apuntó Pyongyang, lograr hacerse con el arma atómica para asegurar, tener una especie de seguro de vida de su régimen. Y la actuación de las potencias occidentales se ha tenido que mermar en muchísimas oportunidades en Corea del Norte por la certeza que se tiene del poderío atómico que tiene Corea del Norte y que tendría consecuencias para todo el planeta. Hemos visto un programa nuclear que se ha avanzado de forma exponencial, tienen capacidad armamentística de balística intercontinental, tienen capacidad
de atacar a Estados Unidos, de atacar a Europa, y esto es algo que está presente en la agenda militar de la OTAN y de los otros organismos internacionales, y es por eso que se apuesta por la diplomacia. En tiempos de Donald Trump fue el primer acercamiento que un presidente estadounidense cruzó al norte del paralelo 38, vimos esta reunión entre Kim Jong-un y el presidente Donald Trump en busca de soluciones pacíficas a rebajar las tensiones con Corea del Sur, pero como bien hacía referencia, permanentemente existen ensayos balísticos y ensayos militares por parte de Corea del Norte, pero orientados particularmente a mostrarse como una potencia nuclear a la cual no pueden atacar, a la cual no se puede despojar de su régimen porque tiene capacidad de afectar al mundo entero. Y esto es lamentable porque en efecto se ha abandonado la no proliferación nuclear como doctrina en el planeta, y vemos que en este contexto, con situaciones como la guerra en Ucrania, la tentación atómica está presente, y es algo que disuade a la acción política internacional en términos militares y económicos, pero que obliga también a las naciones a apuntar hacia otras medidas, como las medidas económicas, como las sanciones internacionales, que ha sido pues el gran vector de las relaciones internacionales de Occidente y del mundo democrático en torno a Corea del Norte. Dylan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este ABC del mundo para entender el hermetismo de Corea del Norte y la amenaza que representa. Gracias a ustedes, un placer estar con todos ustedes esta mañana. Dylan Pereira es licenciado en estudios liberales, especialista en derecho internacional. Yo no sé si tú recuerdas cuando murió Kim Jong-il, creo que es, las mujeres El amado líder. lloronas. Las mujeres lloronas que Sí. entraban en histeria, y mientras más duro lloraban, bueno, más representaban su dolor, porque el temor que tenían muchos es que si no lloraban, quizás fueran fusiladas. Y hay además imágenes sorprendentes de estas avenidas de 8 canales en un sentido y 8 canales en otro sentido para que apenas circule 1 o 2 vehículos en un país en el que eh, la verdad que el acceso a la tecnología y la cantidad de gente que puede hacer uso de esa infraestructura es muy limitada y se restringe al círculo del gobierno. 9:50 nos corresponde hacer publicidad.